Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar esta tarde recibiéndoles en el Departamento de Investigación y por supuesto al arqueólogo Jorge. Muchísimas gracias por su visita, muchas gracias al arquitecto Vicente Alejandro Ortega por pues por la gestión para que él nos pudiera acompañar esta tarde, por el esfuerzo que se está haciendo en pro del estudiantado y estamos aquí para poder compartir una serie de experiencias eh, en un contexto en el que a veces no tenemos mucha información, pero que se hacen trabajos extraordinarios, ¿no? De conservación, de mantenimiento, de rescate de la historia. Y es bien interesante cómo este vínculo entre la arquitectura y la arqueología nos ha permitido rescatar procesos históricos, culturales, que nos hacen entender también mucho de lo que ocurre actualmente en nuestros países y en nuestros contextos. Entonces, no quisiera robar mucho tiempo, simplemente dar las gracias por estas gestiones, dar las gracias por la presencia, por la generosidad, por Gracias. compartir años y años de trabajo, ¿no? Que Seguro. justo lo comentábamos antes. Y bueno, pues esta será una experiencia sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias a todos los presentes y a quienes nos verán pues también por las redes del departamento. No olviden que pueden hacer también las preguntas que consideren pertinentes a través de los comentarios y en su momento, poco a poco, les iremos dando respuesta igualmente a través de las redes. Los vamos a estar monitoreando. Pues muchas gracias y damos Gracias a inicio. ustedes. Gracias. Bueno, esta conferencia no es producto de 30 años de colaboración que ha tenido la Universidad Autónoma Metropolitana con el Consejo Nacional, con Patrimonio, con algunas oficinas del historiador. Y pues para mí me da mucho gusto que nos acompañe Jorge Garcel, después de los intercambios que hemos tenido en Cuba, los que hemos tenido en Matanzas, los hemos tenido en Granma, en La Habana, y pues hemos mantenido vigentes los convenios de colaboración con estas tres instituciones. Vienen convenios con otras dos instituciones más, en donde estaremos colaborando. Les voy a leer un poco una semblanza del historial, bueno, una mini semblanza del historial de Jorge. Jorge Fernando Garcés Domínguez, San José de las Lajas, 1962. Arquitecto y topógrafo, máster en arqueología, cursó el diplomado de Antropología y Patrimonio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Es profesor asistente de la Universidad Tecnológica de La Habana y la Universidad Agraria de La Habana, especialista del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Ha investigado diferentes sitios arqueológicos en Cuba y publicados los libros Arqueología en Bacuranao 1, Nueva Propuesta de Categorías Funerarias para las Comunidades No Ceramistas de Cuba, del 2009, San José de las Lajas, una fragua en tierra adentro, del 2011, Las Cuevas de las Charcas, Arte Rupestre en Mayabeque, La Última Marea, en coautoría con María del Carmen Barcia y Miriam Herrera. Artículos suyos han aparecido en compilaciones y revistas científicas cubanas y extranjeras. Es miembro de la Lista Nacional de Profesionales de la Arqueología de Cuba, de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, de la Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la Construcción de Cuba, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sociedad Espeleológica de Cuba, de la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula y de ICOMOS Cuba. Bueno, sin más, pues vamos a dar inicio a la conferencia de Jorge, que en sí son una pequeña muestra de de las investigaciones arqueológicas, ¿no?, que él ha tenido en Cuba. Primero quisiera agradecer a todos ustedes la presencia, agradecer a la Universidad Autónoma de Metropolitana, al profesor Alejandro Ortega por la invitación, a la maestra Sandra Luz Molina Mata por haber permitido desde su departamento que se llegue a todos los estudiantes y a todo México esta posibilidad. Creo que lo que nosotros más que una conferencia es un intercambio de experiencia y de muchos años de trabajo que hemos querido de una manera u otra compartir. Y eso es lo que queremos, compartir todo lo que hemos acumulado, nuestros intercambios con la Universidad Agraria. Muchos estudiantes constantemente están Agraria y la CUJAI. Son dos universidades que nosotros trabajamos con ellos
y que gracias a la participación de ellos hemos logrado frescura hasta en las investigaciones. Los estudiantes tienen la posibilidad siempre de ayudar a un pensamiento que puede ser ya caduco por parte de nosotros o ya vencido, y el estudiante siempre aporta una novedad, siempre. Siempre está la novedad presente en cada uno de los estudiantes. Y eso le da un matiz que a nosotros le agradecemos y que siempre son bienvenidos. Nosotros jamás trabajamos sino con un estudiante cerca de nosotros, porque además tenemos que sembrar. Y ese es nuestro objetivo, sembrar. Y no es de otra manera que compartir lo que hacemos. Entonces, nosotros hablábamos de que queríamos hacer esta experiencia de investigación arqueológica entre el Consejo Nacional de Patrimonio, donde nosotros laboramos, y la Facultad de Arquitectura de La Habana, que es exactamente la Universidad Tecnológica de La Habana. O sea, es una universidad que surgió desde la Universidad de La Habana, pero en el año 67 se separa del cuerpo central de la Universidad de La Habana para convertirse en una institución tecnológica donde hay muchas carreras de ingeniería civil, geofísica, etcétera, y que se estudia en estos momentos 4 años, antiguamente eran 5 años. Así que nada, vamos a empezar. Creo que para agradecer el tiempo que hay veces que nos apura. La próxima. Sí. ¿La que sigue? Sí, sí, ya. Que todavía no se está transmitiendo, todavía no se está transmitiendo. No pasa. Aquí en el lente normal. Habría que ampliar la pantalla para que aparezcan los... Hola. Y esto parece ser de la ciudad. Pasa a hacerme que era la síntesis. Bueno, antes de empezar, quería trabajar un tema que es la ley. Nosotros llevamos solamente 6 meses que tenemos una ley nueva sobre el patrimonio cultural y natural, que es la que va a modernizar todo el trabajo. Este es el primer tema que me interesa compartir con ustedes, porque realmente nuestra última ley que tenía que ver con la protección del patrimonio estaba en el año 1976, que tiene que ver también con la creación de una estructura de gobierno, y que la primera ley, fíjate que la ley 1 y la 2 se le dedica al patrimonio. ¿Cuánta importancia tiene para Cuba el patrimonio? Es la herencia. Ahí es una síntesis de algunos trabajos que hemos realizado en distintos lugares, en La Habana, esto es en La Charca, acá en Guanacabibe, que vamos a ver, Trinidad, y en los museos que existen nuestros también como parte de este resultado de lo que nosotros investigamos. Pasa. Pasa. Esto es una introducción muy sencilla. A ver, les decía que el día 7 de septiembre del año 23 se da a conocer la aprobación de esta ley. Es una ley general de protección del patrimonio cultural y el patrimonio natural, que les estábamos diciendo que tiene un alcance diferente al que tenía. Si la del 77 está considerada moderna, esta de la hora del año 23 va a darnos herramientas internacionales a partir de toda la experiencia desde el año 77 hasta hoy, más lo que las cartas de todas las constituciones que existen en el mundo, que nos permitió modernizar realmente esta ley. Pasa. Ese fue el acto que se da ese día 7 del 23 que se da. Esta es la Gaceta Oficial, la pueden bajar, está en internet, que está la ley completa, nosotros también se la podemos pasar para que la puedan ver. Está la ley 155 y el decreto 92. La ley, por supuesto, es el parámetro general, y el decreto es cómo esa ley se va a poner en funcionamiento. Ahora nosotros estamos en un proceso que teníamos 6 meses de implementación de esa ley y de ese decreto. O sea, ya es corregir exactamente cómo va a funcionar cada cosa que está ya clasificada dentro de la ley y del reglamento. Paso. Quiero, antes de empezar, hablar de un proceso histórico. O sea, ¿qué es lo que ocurre para llegar a este momento?
la arqueología en Cuba se empieza a trabajar en el siglo XIX. Y no es hasta que Miguel Rodríguez Ferrer, en el año 47, que visita varios sitios arqueológicos en Cuba y después publica un texto que se llama Naturaleza y Civilización Religiosa de la Isla de Cuba, es que empieza a conocerse la arqueología que existía en Cuba. Antes no había desaparecido. O sea, el español, con toda intención, después de la desaparición física o forzada de nuestros aborígenes, eliminaron todo vestigio que pudiera tener relacionado con los aborígenes. Esto hace que haya un silencio. Y este silencio no es hasta que estas personas empiezan a visitar sitios arqueológicos y empiezan a dar cosas, piezas raras, empiezan a dar elementos que están apareciendo en distintos lugares y a los cuales son rarezas, pero que los motiva a escribir y empezar a hacer otro tipo de interpretación de la historia de este país. Y entonces empieza también lo que se llama el coleccionismo arqueológico de piezas y aparecen también algo paralelo a ello que son sociedades científicas de antropología como la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales en el año 1861 y la Sociedad Antropológica de Cuba en el año 77. Están viendo que todo casi está unido. 47 se hacen estos primeros descubrimientos, entre comillas, y aparecen entonces un grupo de instituciones que van, pudiéramos decir, a recoger toda la información que se estaba dando a partir de lo que estaba apareciendo en el contexto físico de los campos nuestros. Pase. En el segundo momento dentro de esto, tiene que ver con pudiéramos decir, el triunfo de la guerra de independencia. El triunfo de la guerra de independencia hace que ya España no dirija y que empiezan los americanos a dirigir Cuba. Esto hace una nueva mirada. La nueva mirada empieza entonces a una cátedra de antropología que ya había aparecido, pero que empieza realmente a desarrollarse de otra manera, con otros pensamientos que tienen que ver más con el pensamiento europeo y con el pensamiento americano, y que tiene que ver con ciencias naturales, derechos de la universidad, etc. Surge un museo que se llama Museo de Montaner, que era uno de los científicos que hacen que esto empiece, que empieza entonces a hacer el coleccionismo, pero en este caso un coleccionismo que tiene que ver con una institución cultural que es de la universidad. El Museo Bacardí también tiene que ver en Santiago de Cuba con toda la herencia que tiene que ver con la guerra de independencia y con lo que se había heredado desde los aborígenes. Y el Oscar María de Rojas está ya en la zona de Matanza y que de igual manera comienza a tener este tipo de fomento de, pudiéramos decir, de la construcción de una historia y que tiene que ver con todo lo que se estaba en aquellos momentos recopilando. Llega también muchas misiones norteamericanas a descubrir Cuba. El que más se destaca es Harry. Harry, él hace dos viajes, en 1915 y en 1919. Y escribe una obra que se llama Cuba después de Colón, que se publica en el año 1921. ¿Qué ocurre con esta obra? Él logra entender desde Oriente al Occidente qué estaba ocurriendo como fenómeno en Cuba de estos aborígenes. Y entonces, pero paralelo a él, empieza el saqueo de sitios arqueológicos y a llevarse las piezas arqueológicas para las universidades y los centros de investigación norteamericanos. Eso es un saqueo permanente al punto que cortaban las estalagmitas y las estalactitas talladas, las cerraban y se las llevaban. Hoy está en Estados Unidos, hay una reclamación de Cuba de hace muchos años en que regrese ese patrimonio y no se ha logrado. Es uno de los sueños que llega, que queremos lograr y que en algún momento pensamos que llegue, se pueda en los museos nuestros. En el otro caso es que empieza entonces, paralelo a eso, a haber cubanos que independientemente de estos norteamericanos que empiezan a visitar, empiezan a desarrollar también criterios propios. Y se destaca Cosculluela, que es un ingeniero civil, pero que empieza a trabajar en la Ciénaga de Zapata y empieza a encontrar cúmulos con entierros humanos. Y empieza entonces a descubrir dentro de una ciénaga un nuevo individuo y que le denomina a partir del lugar que le encuentra Guayabo Blanco. Fernando Ortiz, que es un sabio cubano que tiene que ver, él nace en el año 72, 1872, ve el exterminio, pudiéramos decir, de la esclavitud. Pero entonces él está en el momento en que se acaba España y empieza el nuevo siglo. Eso le permite una mirada desde antes y después. Y entonces comparar el mundo cubano y escribir sobre el mundo cubano. Él tiene muchos libros.
El que quiera realmente conocer qué pasa, qué ocurre en el Caribe y en Cuba, tiene que leer Fernando Ortiz. Y entonces él hace un libro que se llama Historia de la Arqueología Cubana, Indo-Cubana en 1922, y Pichardo, de los tantos que se destaca en Camagüey precolombino en el año 34. Pasa, por favor. ¿Qué se logra en esta etapa? Por primera vez en el año 28 se logra una normativa propia que exigen desde las universidades para la protección de los objetos aborígenes, sabiendo de que estaba ocurriendo esto con los americanos que se estaban llevando todas estas piezas, y se logra una protección de este patrimonio inicial cubano. Y en el año 25 se modifica también como monumentos nacionales, empiezan entonces a dedicarse a una protección de los monumentos nacionales locales, algo que no existía, y que entonces empiezan a protegerse el país. Pasa, por favor. Eso no ocurría antes. Ahora, esta segunda etapa que empieza en la época de, estamos hablando, hasta el año 40, el 17 de septiembre del año 1937, se crea una Comisión Nacional de Arqueología y que se considera hoy el Día de los Arqueólogos Cubanos, que es cuando se reúne un grupo de sabios desde la universidad y deciden que a partir de esos momentos van a regular la arqueología cubana. Ellos habían que tener los permisos, estos permisos, cómo entregar entonces los informes. Los informes tenían que tener levantamientos topográficos, los levantamientos de piezas, los listados de piezas que se van a entregar a los museos, toda la información necesaria y que hoy se continúa haciendo. Ellos van a crear también una revista que va a estar hasta 1961 y empiezan en 1941 esta revista. O sea, ellos empiezan en 37, pero ya en el 41 empieza la primera revista que se llama Junta Nacional de Arqueología, que por cierto se las puedo dejar digital, las tengo digitalizadas, que se las puedo dejar, y la Junta Nacional de Arqueología y Etnología, que es 1942 y 1963, que lo que hacen es continuar la primera, lo único que hacen es modificar el título con Etnología, pero continúa la línea de todas las investigaciones, se empiezan a publicar ahí. Y entonces empiezan ellos a hacer declaratorias de monumentos a todos los sitios, tanto aborígenes como los sitios de arquitectura colonial y el patrimonio natural. Eso no existía antes. Y a partir de Cuba, la Constitución de 1940, empiezan ellos a introducir articulados para la defensa del patrimonio. No existía antes. Y entonces, esta Constitución de 1940 es la que en el año 76, con la revolución en poder, es la que se sustituye. O sea, esta Constitución del 40 está hasta el 76 en Cuba. Por lo tanto, son los articulados que en esos momentos están funcionando. Pasa, por favor. Ahora, en 1940 nosotros decimos que es el segundo momento. Se crea la Sociedad Espeleológica de Cuba. Estudiantes universitarios que se unen para estudiar un patrimonio que está desde el patrimonio natural en cuevas y en sitios que, pero estas cuevas contienen los restos de nuestros aborígenes. Y entonces empiezan ellos a estudiar y a defender todo ese patrimonio nacional al punto que adquieren en la muralla de La Habana un espacio y ahí hacen un museo de arqueología. Porque ellos necesitaban proteger ese patrimonio desde estudiantes de universitarios. Y el Grupo Obama, que es un profesor que se llama Herrera Fritón, y que ese profesor también agrupa un grupo de estudiantes y empiezan a hacer esta labor. Lo otro está en que en el año 1950 se decide una reunión de arqueólogos. Esta reunión de arqueólogos van a como unir todo el pensamiento que se tenía hasta el momento de arqueología de Cuba y empiezan a ver que todas las personas, los estudiantes, se decían clasificaciones diferentes. Y ellos empiezan a decir que es mejor hacer un complejo 1, complejo 2 y complejo 3. Y en cada uno de estos momentos agrupar las culturas que ellos están encontrando. Y no hablar de un arcaico, porque para ellos este hombre no son arcaicos. Y rompen algo que se estaba repitiendo como hombres arcaicos, y ellos deciden que no hay ningún hombre arcaico, simplemente eran culturas y que esas culturas tenían un saber y que ese saber tenía que respetarse. Por lo tanto, nosotros la definición no podíamos entrar en esos detalles. Se celebran congresos nacionales de historia, se evalúa un tema que es la transculturación, que la empieza a decir Fernando Ortiz, para definir los puntos de contacto entre los españoles y los indios, al punto que la cerámica, que empieza a aparecer mucha cerámica en La Habana Vieja, que tiene que ver con la tradición aborigen, pero que está en contextos hispanos.
Y entonces ellos empiezan a hablar de que esa transculturación, cómo se mezclan uno con otro, o sea, que realmente no hay una desaparición en ningún momento de nuestros aborígenes, simplemente se mezclaron y que continuaron, por supuesto, viviendo dentro de una población mestiza, pero que no hay ni exterminio ni ruptura. Y eso se empieza a ver. Ahora, triunfa la revolución y el 15 de enero de 1900, la revolución empieza el 1 de enero de 59, y en el aniversario 15, mejor dicho, 20 de la Sociedad Española de Cuba, esa que se forma en el año 40, Fidel Castro, que es el presidente en esos momentos, da un discurso. Y ese discurso totalmente tiene que ver con hablar de hombres de ciencia. Y es la fecha que se celebra hoy, el Día de la Ciencia en Cuba, que coincide con el Día de la Sociedad Española de Cuba, al punto que nosotros hoy tenemos, los que somos miembros de la Sociedad Española de Cuba, una gran discusión porque ya el país celebra el Día de la Ciencia y no celebra el Día de la Sociedad Española de Cuba, que es una fundación primaria y que nosotros decimos así, sí, el Día de la Ciencia surge porque existe el Día de la Sociedad Española de Cuba, que es el 15 de enero, que hacemos una gran fiesta, los espeleólogos de toda Cuba se reúnen y por la otra parte todos los investigadores se reúnen ese día también y hacen esa celebración. Se crea el Consejo Nacional de Cultura, que es uno de los primeros momentos de organización de la revolución, en el 61, que heredan una dirección de la cultura, la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias, que también la crea Núñez Jiménez en el 62, asume la Junta Nacional de Arqueología y Etnología, que llegaba hasta el año 63. O sea, cómo se van modificando todas las instituciones para crear una estructura que es la que hoy pasa. Se crea entonces el Consejo Nacional y la Dirección de Patrimonio Cultural dirigida por Marta Rojas, una mujer excepcional con una visión de luz larga, que crea entonces la Comisión Nacional de Monumentos. Constituye en el año 76 entonces lo que hablamos de el sistema nuevo de dirección del país de Cuba con los órganos de dirección, y se crea la nueva ley, que esto es el 4 de agosto del 77. Le digo que la primera ley que se crea es de protección del patrimonio cultural en el año 77. La ley número 2 que crea esta constitución es la ley Monumentos Nacionales y Locales. Después se crea el de 55 el reglamento para ejecutar estos monumentos nacionales y locales, que es en el 79, y en el año 23, o sea, se crea la ley 23, que ayuda a todas las instituciones, o sea, cada municipio, que son 169, tenía que tener 10 instituciones culturales obligatorias. O sea, un teatro, tenía que tener un museo, tenía que tener instituciones que respondían a la cultura, para lograr que cada municipio tenga una vida propia y que no pierda su constitución de base. Y eso es lo que tratan de hacer desde estos momentos. El Ministerio de Cultura no existía. Entonces se crea también en el 76 a partir de todas estas instituciones que se están haciendo. Se crea un centro de restauración y conservación que es CENCREN, que después se demuele en el año 2011, y en el año 95 se crea una institución importante que es la nuestra, el Consejo Nacional de Patrimonio, que sigue siendo su presidenta Marta Jora, y que es la que logra entonces, desde la Ley 1 y 2, crear toda la estructura para proteger el patrimonio. Pero en todo el país se empiezan a hacer un grupo de acciones que estén vinculadas a la arqueología, como la creación del Gabinete de Arqueología, como el Departamento Central de Oriente de Arqueología, porque en la zona oriental, entonces todo estaba en La Habana y no estaba en la zona oriental. Entonces un poco que se hizo un balance entre Oriente y Occidente y se crea esta institución también. Y en el año 2006, aparte de ya existir el Instituto Cubano de Antropología, se crea entonces GESIAC para estudiar entonces a los investigadores del arte rupestre. Paso. Este es el panorama. ¿El SIGMA es nacional? ¿El SIGMA es nacional? Sí, el SIGMA es un ministerio. Ministerio. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Paralelo igual que el de Cultura. O sea, ellos se dedican, está muy previsto en la ley, a todo el patrimonio natural, está bajo su custodia. Nosotros tenemos en el Consejo Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Cultura la protección del patrimonio cultural. Y el Ministerio de Energía y Minas, entonces tienen los geositios que tienen que ver también como parte del patrimonio natural, pero también tienen que ver con el patrimonio cultural. Bueno, el periodo especial introduce muchos
muchos cambios dentro pero coincide también con el mundo, la introducción de nuevas tecnologías, la introducción también de intercambios foráneos entre Cuba y otras instituciones, y el debate y clasificación, por supuesto, de todas las priorizaciones que hasta ahora estaban. Entra el ADN, los isótopos, las viejas hipótesis se empiezan a debatir. Se crea, le decía, en el 95 el Consejo Nacional de Patrimonio, se crea la Comisión Nacional, se crea la Subcomisión de Arqueología en el 2002, es muy reciente, con un reglamento de 2004 que decía cómo hacer las excavaciones arqueológicas, cómo entregar toda la documentación, y se crea la Lista Nacional de Profesionales de la Arqueología, al cual yo pertenezco, en el 2008. Hay algo importante, este trabajo previo se logra presentar a patrimonio mundial como paisaje arqueológico de las primeras plantaciones del café del sudeste de Cuba en el patrimonio mundial de Cuba. O sea, Cuba inscribe por primera vez un patrimonio arqueológico en la UNESCO. Y esto hace de que ya empiece a haber un resultado de todo este trabajo que anteriormente ya se había comenzado. En el 96 se hace esta revista que es el Caribe Arqueológico de Cuba, del Caribe de Santiago de Cuba, el Boletín del Gabinete de Arqueología, también de la Oficina del Historiador de La Habana, que hoy todavía sigue funcionando. Y en el 2006 se crea Cuba Arqueológica, que todos lo pueden ver que está en digital, donde no solamente es de Cuba, sino del Caribe. Ustedes pueden también presentar trabajo y con mucho gusto su director puede publicar. Paso. Bueno, este es el panorama general. Llegamos ahora, la Constitución de la República en Cuba, el 10 de abril del 19, esta es la Gaceta que está publicada, o sea, es la sombrilla mayor para poder cambiar toda la Constitución que había comenzado desde el año 77, 40 años después. Y entonces esta Asamblea del Gobierno dicta ahora la Ley 55, que también está en la Gaceta, la 84 del año pasado, y el Consejo de Ministros dicta inmediatamente el reglamento 92 que hace de que esta ley va a funcionar. O sea, es el reglamento de cómo va a funcionar. Y le decía, nosotros ahora estamos enfrascados en la implementación tanto de la ley como el reglamento. Tenemos 6 meses para su presentación. ¿Cuánto tiempo tardó el reglamento? Llevamos un buen tiempo. Esto fueron muchas discusiones, muchas consultas, porque se trató de que fuera muy actualizado para que realmente los errores fueran mínimos. Y entonces que nos dure, una ley que nos dure un buen tiempo para poder ejecutar y proteger nuestro acervo. ¿Pasa? Esta es la ley. De manera general, yo quiero de esta ley tocar algunos punticos. Yo sé que es un poco tedioso porque no es la cosa dinámica del hacer, que la vamos a ver ahora, pero son 2 o 3 diapositivas nada más que tienen que ver cómo funciona esta ley y a qué nos propone la ley. Por favor. Pasa, pasa. Bueno, el alcance de la norma. Por favor, ve pinchando. Tiene 13 capítulos. Ve pinchando, ve pinchando. Ahí. Son 13 capítulos que van a ver que empieza el objetivo con el ámbito regulatorio. Pasa, ve pasando, porque son 13. Las disposiciones generales, pasa, tanto para el patrimonio natural como patrimonio cultural. El patrimonio natural va definiendo, sigue el otro. El 4 tiene que ver con el patrimonio cultural de la nación, el próximo. El patrimonio natural pasa. El patrimonio natural de la nación. ¿Qué pasa? De que primero hay que declarar patrimonio cultural o patrimonio natural y después sería los grandes patrimonios culturales de la nación. Son 2 pasos que tienen que ver con la ley. O sea, cada municipio va a declarar patrimonio cultural o patrimonio natural. Y después entonces usted eleva a nivel nacional a partir de que sean lugares con unas características excepcionales y se convertiría entonces en patrimonio cultural de la nación o patrimonio natural de la nación. Pasa. El otro capítulo tiene que ver con el patrimonio natural y el patrimonio cultural en cuanto a estructura, en los derechos y responsabilidades y obligaciones y prohibiciones que tienen que ver con las funciones y con la propiedad que tiene que ver con él. Pasa. Los capítulos de gestión. No hacemos nada con un patrimonio si no se gestiona, si no es capaz de socializarlo, de que la gente lo use.
y que ese patrimonio se rescate, se proteja, pero que también se use, que exista, que sea, las nuevas generaciones se apropien de él. El Consejo Nacional de Patrimonio, que sería la institución centro, pasa. Otros gestores principales que tienen que ver con, van a funcionar esto, incluyendo turismo, pasa. El museo, porque el museo entonces va a recoger todas las investigaciones. En el caso de arqueología, ellos van a recibir todas las piezas. ¿Y esto cómo van a protegerse? ¿Cómo el arqueólogo va a introducir estas piezas? No dejar una pieza más, sino que las piezas tienen que estar clasificadas, tienen que estar protegidas y lograr que realmente se intercambie con la población, porque van a estar en los lugares donde están su población, donde salieron las piezas. Pasa. El control y aplicación de las medidas de protección de ese patrimonio cultural y natural. Pasa. Vamos a hacerlo más rápido. Aquí tiene que ver con la protección del patrimonio, que es uno de los conceptos fundamentales que tiene, y que empieza desde el inventario, que es la etapa esta de identificación, catalogación, inscripción y declaración, porque va a haber un centro nacional que va a ser inscrito, como uno inscribe un mueble. Pongamos que usted tiene una casa y usted tiene que inscribirla. Se va a inscribir todo el patrimonio nacional, tanto patrimonio cultural como patrimonio cultural de la nación, se va a inscribir. Por lo tanto, esta institución centro es la que va a tener sobre su responsabilidad la inscripción de todo el patrimonio nacional. Por lo tanto, él va para poder tener esa inscripción desde los gobiernos, se va a hacer la inscripción y se va a hacer la declaratoria. Por lo tanto, la planificación, la investigación y la promoción tiene que estar en función de esta área de inventario, que es la que está ahí, como parte de la protección, hasta llegar a la gestión, que es lo que nosotros queremos como final. Pasa. Por lo tanto, en el ámbito cultural y en el ámbito natural, tiene que ver con lo que habíamos hablado, desde las manifestaciones culturales inmateriales, los bienes culturales, que tienen que ver con bienes muebles y bienes inmuebles. Y en el ámbito natural, tiene que ver con los sitios naturales. Pasa, para que salga. Ahora, esto tiene que ver también con los valores, con 6 valores fundamentales que tienen que ver desde el artístico, social, estético, científico, ambiental e histórico. Pasa, que ahora se amplían ve ampliando porque empiezan cada uno. El valor artístico, vamos a entretenernos, el valor científico, el valor ambiental está explicado, el ambiente estético y natural y el valor social. Cada uno de estos está definido dentro de la propia ley. Aquí no se está inventando nada. O sea, hay que cumplir porque ellos están establecidos desde ley y desde decreto. Pasa. Ahora, esto que está aquí es el sistema que se va a crear desde la base, o sea, desde los bienes y manifestaciones culturales y los sitios naturales, cómo va a subir el proceso, ve pasando, ve en los inventarios, los hallazgos, en el caso arqueológico, los hallazgos, los inventarios que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, los bienes muebles, el patrimonio documental y el patrimonio museal, cómo va a subir, y por acá va a estar los inventarios con el patrimonio natural. Pasa esto era hasta aquí, hasta el patrimonio cultural y patrimonio natural. Y ahora viene el patrimonio cultural de la nación, que está a este nivel con áreas protegidas en la lista de monumentos nacionales, lista de monumentos representativos y la lista de patrimonio mueble. Y ella sube a unas concesiones internacionales que ya tiene que ver con la UNESCO. O sea, desde la excepcionalidad se puede proponer a un techo superior y que tiene que ver con todos los elementos vinculados al patrimonio mundial, incluyendo geoparques, incluyendo lista de patrimonio mundial, buenas prácticas, etc. Todo está previsto que surja desde la base hasta esos niveles. No hay sorpresa. Tiene que transitar por todo esto. Pasa. Por lo tanto, la gestión se entiende como el conjunto de acciones planificadas de manera orgánica, encaminadas al uso, control, conservación, investigación, interpretación, enriquecimiento, exposición, comunicación, disfrute y transmisión de ese patrimonio cultural y natural para las generaciones de hoy y las generaciones de futuro. Si eso no lo vemos así, estamos embarcados. No hacemos nada con tener un patrimonio guardado o que está ahí con mucha cerca y que no se usa. Hay que usarlo. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Patrimonio es el encargado de que esto se logre. Bienvenida. Perdón, No, bienvenida. El Consejo Nacional de Patrimonio sería el encargado, por supuesto, de que esto tiene que funcionar porque es el que la ley le pone en mano este patrimonio. Pasa, hay unos cuantos gestores. Ahora,
En el patrimonio nacional ahora se van a crear tres, porque existía solamente la Comisión Nacional de Monumentos, que es patrimonio inmueble. Y ahora se va a hacer una Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmueble y una Comisión de Patrimonio Mueble. Son tres comisiones que tienen el mismo estatus y que van a funcionar para controlar todos los procesos de lo que está ocurriendo abajo. Especialistas. Todos los especialistas van a estar unidos en cada una de estas comisiones. Por lo tanto, la Comisión Nacional van a empezar desde la Comisión Municipal, o sea, los municipios van a tener cómo inscribir ellos su patrimonio. Cuando yo era director de un museo, yo tenía un grupo de elementos que para mí eran muy importantes dentro de mi municipio. El municipio es más chiquito que un estado, no sé cómo ustedes pueden comparar ese territorio que tiene un límite determinado. Para mí tenía mucha importancia porque para mí mis muertos tenían importancia y había personalidades dentro de eso, que podía ser desde un maestro simple hasta una personalidad que fuera un pintor, un coleccionista, cualquiera puede tener importancia para mi territorio. A lo mejor no lo tiene a nivel nacional, pero para mí sí. Entonces, ahora yo tengo como comisión municipal la posibilidad de hacer una declaratoria de ese patrimonio mío, a darle una protección. Ahora, esa protección puede tener ya una connotación un poco mayor y puede ser a nivel de provincia, a nivel de estado. Y yo lo elevo lo mejor a nivel de estado. Y ella va a constituir parte de esa historia de estado. Pero a lo mejor no se queda a nivel provincial. Puede constituir como parte de la historia nacional. No sé, no se me ocurre porque no conozco los detalles de la historia de México, pero puede ser una persona muy importante o un acontecimiento muy importante, un hecho muy importante que va a transitar hasta llegar a la Comisión Nacional. Y la Comisión Nacional, por supuesto, le da la categoría de monumento nacional, o si se queda en la Comisión Provincial sería monumento local, pero si todavía, tanto por su estética y tanto por su, pudiera decir, integralidad y gestión, puede llegar a ser entonces algo a nivel mundial. O sea, no hay ruptura entre un proceso y otro, simplemente cómo ella va a subir hasta llegar allá, con un reconocimiento en todas sus categorías. Eso es por lo menos como tratamos nosotros ahora en nuestro patrimonio. Pasa. Creo que me quedan 2 diapositivas de terminar la ley. Provincia equivale a estado. Estado, exacto. Es lo mismito. Entonces, eso nos hace de que nuestra gente de nuestro barrio pueda llegar hasta estado, o sea, constituir parte de la historia del estado o parte del patrimonio del estado. Y eso a la vez puede tener una connotación como un fenómeno natural, nacional, y que pueda entonces pasar a un patrimonio nacional. O sea, no se queda en un contexto local. No sé, pensando ahora en la iglesia que yo visité, que el profesor tuvo la gentileza de llevarme, es un grupo de iglesias que tienen que ver con el siglo XVI. Y no son una, son varias, pero forman parte de un proceso. Y ese proceso es digno de proteger y puede perfectamente ser patrimonio nacional, pero por las características constructivas y por lo que ocurrió como país, puede perfectamente ser protegida a nivel internacional como un patrimonio mundial, con mucha dignidad y con mucho respeto y que sea respetado a nivel nacional. Pero eso es lo que tenemos que hacer, saber bien dónde tocar nuestras puertas, cómo hacer los expedientes, sí, con el respeto que lleva y llevarlo hasta el lugar que sea, porque eso nos dignifica. Porque es lo nacional. Toda esta gente tiene que ver con eso que estamos hablando de gestores. El Consejo Nacional, que va a ser el que se entra desde como su misión, desde el Ministerio de Cultura, pero también está el sistema de casas de cultura. A lo mejor ustedes no conocen esto, pero las casas de cultura están desde la base, pero muchas veces desde la base pueden haber varias casas de cultura, que son los que protegen el patrimonio inmaterial, desde nuestras danzas, nuestras costumbres culinarias, todo lo que tiene que ver con nuestro acervo como pueblo. Eso lo recoge la Casa de Cultura. Y entonces esta base lo recoge, que lo lleva hasta arriba. Hoy Cuba está presentando mucho patrimonio que tiene que ver con el son, el danzón, que ustedes también lo comparten. Hoy se está haciendo el expediente, un ejemplo del casabe, que yo creo que ustedes pueden hacer desde la tortilla perfectamente. Eso debe ser un patrimonio a proteger. Nosotros no la tenemos el casabe que ustedes no tienen, que es una torta que se hace con la yuca,
que tiene que ver con nuestros aborígenes. Hoy se sigue construyendo, se sigue en la zona oriental principalmente. Es una comida, hay veces que tú llegas a un restaurante Es de y yuca. de yuca y encuentras una cafetería con 18 productos y todo empieza casabe con, casabe con, casabe con, casabe con, Como tortilla. casabe, sí, ajá, la tortilla. Exactamente. Por eso hablábamos de que esa tortilla que ustedes, que tienen todos los latinoamericanos, puede ser perfectamente un bien inmaterial que ustedes pueden proteger. Solamente es hacer un expediente que puede contar con varios países y intercambiar y llevarlo a una protección internacional. Es simplemente hacerlo, proponérselo y lo lograrán. Está el sistema de áreas protegidas, que son un sistema que viene desde el SIGMA, o sea, este Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que tiene que ver con todas las áreas boscosas naturales que hay que proteger. Ya nosotros que tenemos varios patrimonios mundiales que tienen que ver con las áreas protegidas. Está también, que incluye árboles. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una palma que se llama palma cocho. Por favor, denle un jueguito a la profesora. Ahí en el de Patrimonio Natural está aquí, en este documento está la palma cocho, que es una palma fósil que también está protegida, porque hay que protegerla. Y eso está en muchas áreas protegidas, están esas plantas que también tienen que ver con nuestra naturaleza y con nuestro país. El Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Nosotros no le damos mucha importancia a los archivos, realmente. España cuando se fue, se llevó, una de las cosas que ellos hicieron en el 98 fue llevarse barcos completos con mucha de la documentación que estaban en Cuba. Mucha de la documentación. Algunas cosas quedaron en determinadas instituciones, en determinadas personas que protegieron. Por suerte, todo ese patrimonio se ha ido uniendo, se ha ido protegiendo tanto regional como nacional y se han creado un sistema de archivos documentales y nacionales, que es donde están protegidos toda esa historia, todas esas fotos históricas, todo está protegido con personas y con equipamiento. Cuba somos un país pobre, pero un país con mucha dignidad. Y muchas veces recibimos donaciones, esas donaciones se ponen en estos lugares para proteger esos documentos, para proteger y escanear, darle el uso que tiene que ver comunitario con los archivos que existen en nuestro lugar. El Ministerio de Energía y Minas introduce dentro del patrimonio natural algo que tiene que ver con los contactos geológicos, que tiene que ver con la historia de la Tierra. Porque muchas veces en uno de esos lugares se hace una cantera y se destruye. Pero a partir de esta consulta y de esta protección se están protegiendo los lugares de contactos geológicos que deben protegerse, que es la seña o es la historia natural contada desde los contactos geológicos. Y esto está apuntando a sitios, un ejemplo, Viñales, que es un lugar fabuloso, está también aquí, lo pueden ver qué cosa es Viñales. Viñales es un lugar donde hay unos grandes mogotes y hay una composición entre el hombre y la naturaleza. Y este lugar tiene un punto de contacto y se ha protegido desde un geositio que tiene que ver con toda la historia geológica, que tiene que ver con el momento allí hay fósiles que son ammonites, todo lo que tiene que ver con esta, y entonces se le da a conocer al mundo, pueden ver la naturaleza, vamos a decir, con un nivel, un equilibrio entre los seres humanos, un suelo rojo, que se siembra el tabaco y la naturaleza. Ahí es donde está uno de los elementos estos naturales, que está el famoso meteorito que cayó aquí en la zona de Yucatán y que dejó la huella famosa, está ahí. Allí en Viñales está todo, o sea, cuando cae el meteorito, explota y todo eso que explota a los lados, como decir una caldera, un plato que usted echa una piedra, eso está allí en Viñales, está totalmente protegido. Entonces, están los órganos locales del gobierno y está hoy también un fenómeno que se llaman oficinas del historiador y conservador, que está a lo largo de todo el país, que son oficinas dedicadas a la protección y gestión del patrimonio que hay en Cuba. Por lo tanto, hay muchas personas que tienen que ver con la conservación, con la gestión y la puesta en marcha de esto que estamos hablando, que es el acervo que hoy tenemos como cubanos. Y podemos compartirlo con todos. O sea, usted va a ir a recibir este beneficio. Pasa. Aquí de manera general estamos hablando de la composición del patrimonio inmueble, que tiene que ver
desde los sitios, los conjuntos, las construcciones, los restos y los geositios. Y que está dividido, por supuesto, en los paisajes culturales, los sitios arqueológicos, está también los sitios históricos, está también los centros urbanos, los centros rurales, los centros, o sea, los conjuntos arquitectónicos, domésticos, civiles, etcétera. Es una división que se hace de todo este patrimonio y que empieza realmente a tener una importancia dentro del país. Pasa, por favor. Estas son parte de la autenticidad y la otra como integridad, tanto en forma, materia, sustancia, o sea, el uso, las funciones, todos los elementos que tienen que tener en cuenta este patrimonio para ser considerado patrimonio natural o patrimonio cultural de la nación. Pasa la otra, que es la otra que también tiene que ver con la integridad. O sea, autenticidad es porque realmente es real, está integral porque está en toda su integridad, está en toda su delimitación y valores, son visibles, son a tener en cuenta. Por favor, pase para ganar en tiempo. Y por tanto, ¿cómo se inscribe? Desde lo que habíamos hablado de este registro nacional, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio nacional. Todo se tiene que inscribir y todo está protegido por ley. Pasa, por favor. Y aquí se inscriben además este patrimonio que estamos hablando, patrimonio cultural, las categorías de reconocimiento internacional y argumentado, por supuesto, con modificaciones, pérdidas o categorías y los procesos de inscripción realizados. O sea, todo tiene que estar registrado. Pasa. A ver, ¿cómo nosotros hemos hecho que las universidades participen? Todos estos patrimonios son parte del uso y los proyectos que nosotros hacemos. Este es un ejemplo, es en la Isla de la Juventud, un lugar muy bello que ojalá puedan visitar a algún lado. Y esto es uno de los lugares, tiene una historia negra, porque es un presidio. En la década del 20 se decide sacar todos los presidios que habían en toda Cuba y se hace un gran centro de presidio para hombres, pero que tuvo que ver hasta con la guerra mundial. En el momento de la guerra mundial, aquí ingresaron a los japoneses, o sea, habían todas las personas que tenían esas nacionalidades, las pusieron aquí, los alemanes, los japoneses, toda esta gente estuvieron presos aquí. Son grandes conos altos y que estas cárceles estuvieron hasta el año 67, si mi memoria no me falla. Se abandonan y son un centro gigantesco, impresionante, que está allí en desuso. Total abandono, muy cerca de la ciudad. Y nuestra intención con los estudiantes es cómo usar esto, porque son únicos como arquitectura y como elementos patrimoniales. Una lástima que esto lo conté yo muy rápido y no lo preparé, pero esto hubiera sido muy interesante porque esto da para más. Yo tengo la tesis del muchacho y todo, y él habla, nosotros fuimos los tutores de cómo usar una, nos dedicamos a una, la circular número 4, y cómo entonces ponerlas en uso. Esto es la pancarta de resultado de las propuestas que ellos hacen. Pasa. Aquí ellos están proponiendo teatro. Este es un cafetal que se llama Gerona. El profesor tiene una propuesta de taller en este lugar, o sea que el que vaya al taller del profesor va a trabajar en este sitio. Nosotros aquí hicimos varias tesis, no una. Una que tenía que ver con la gestión, otra que tenía que ver con la delimitación de las áreas y otra una propuesta de uso y que tenía que ver con turismo. Pasa, hay varios. Esta es otra también que tiene que ver con las propuestas de uso del espacio. Pasa, todas estas son de Gerona y esta tiene que ver con las propuestas turísticas que se pueden hacer desde el mismo lugar a partir de todos los elementos que habíamos hablado del patrimonio inmaterial que están asociadas al espacio. Pasa. Y ahora viene una con el itinerante. O sea, no, es unir los elementos del café que existen en toda la región. Y este muchacho, Alejandro, que se llama él, ya graduado, por supuesto, de arquitecto, hizo un itinerario que tiene que ver desde el lugar de la Alejandría hasta las terrazas, que es otro espacio maravilloso donde hay más de 100 cafetales vinculados a los franceses después de la Revolución Francesa. Vienen hacia la zona oriental y vienen a este lugar. Es un lugar montañoso. Los lugares llanos eran para el azúcar
Y los lugares montañosos, la caña no se cultivaba. Y ahí es donde entonces estaba la oportunidad del café. Aparte de aprovechar la sombra, el café se da en sombra. Y entonces, estos sitios son de altas montañas, están viendo allá las alturas y están totalmente llenos de café. Y entonces estos hacendados se asientan, valga la redundancia, en estos lugares. Aquí en el mapita que estás viendo, los punticos rojos, debajo, son la cantidad de cafetales que se van a asentar en esa región. Muchas veces en la historia nuestra dice que en la región oriental hay más café que en la región occidental. Eso es incierto. El 50% estaba en la región occidental, 1% pequeño en la región central y el resto estaba en Oriente. Pero la mayoritaria estaba en el occidente. Pasa. Este es otro cafetal que está en la zona muy cercano a la capital, que se llama Taoro. Es un sitio que está completamente en el lugar, con todo el área de los barracones y demás, pero tiene una amenaza continua. La amenaza está en que es el lugar que le gusta mucho a los artistas hacer videoclip. O sea, cada vez que hay un artista que quiere hacer un videoclip que tiene que ver con la época colonial, va a hacerlo allí. Y entonces el lugar es asaltado por cámaras, empiezan a improvisar y nosotros hemos tenido que tomar partido porque está declarado monumento local, o sea, es patrimonio cultural de la nación y el uso no es ese, y mucho menos con control. Y entonces decidimos, una estudiante que no era cubana, era una estudiante ecuatoriana que estaba haciendo la carrera en nuestra facultad y a ella le encantó hacer este tipo de trabajo. Y nosotros le dimos todas las herramientas, hizo estratigrafía de cada muro. Ella, como el lugar estuvo en un momento determinado como café y después se convierte en ingenio, los elementos que van a dividir muchas veces los locales, ella logró a través de la estratigrafía y la aplicación de, por supuesto, de Harry, de saber cuándo estaba el café y cuándo estuvo el ingenio. Porque los mismos compartimientos se iban dividiendo y se iban realizando, o sea, adaptándose a las nuevas funciones. Pasa. Este para mí es uno de los más amados. Tiene que ver, sigo con los estudiantes de esa imagen de ellos ahí, son ellos con la bandera de estudiantes de la CUJAI, que es como se llama la universidad. O sea, hoy es la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAI, que es Centro Universitario José Antonio Echeverría. Ellos nosotros planteamos como los tiempos de verano de extensión universitaria y los enamoramos ahí de este lugar. Es un lugar con una propuesta gigante. Van a ver ahora las diapositivas, las posibilidades que tiene el espacio. ¿Danas y Julio no fueron a Matanzas? Exacto. Ellos participaron en el taller. Ellos dos fueron los que terminaron con la tesis de este lugar como cierre de su carrera de arquitectura. Pasa, este es el resumen. Bueno, este es el lugar. El lugar, si ven el mapa de mayor, está La Habana, a mi derecha, a mi izquierda, disculpen, y a la derecha está Matanza. Y él está exactamente en el lugar central, en una carretera que va hacia Varadero, que es el atractivo turístico. O sea, el recorrido va desde La Habana hasta Varadero. Y él en el centro. O sea, él tiene una oportunidad de ubicación. Pasa. Es esto, esa carretera que pasa por ahí. Esto es un plano que hicieron ellos dos porque el lugar tenía planos, pero los planos estaban totalmente no estaban actualizados. Y ellos, a través de unos vuelos de dron, empezaron a actualizar casa por casa y entonces hicieron recorridos para saber en qué fecha se hicieron cada una de ellas. Para saber entonces el uso de suelo y en el año de construcción de cada una de ellas. Le decía que el lugar realmente es un lugar de pescadores. Él surge por eso, no surge por otra cosa. Pasa. Este es lo que le estamos hablando. Este es esa carretera que va hasta Varadero, que es la nariz esa que ustedes están viendo a mi derecha. Y está La Habana, que es la zona amarilla, que es la zona residencial, y él está en el círculo que ustedes están viendo acá. Por la importancia de la carretera, en los años 59 se hace un camino que había, o sea, un puente que había de madera y se construye este puente grande y se hace este enlace
que es a partir de que se hace el túnel de La Habana. O sea, el túnel de La Habana, el que conoce La Habana, es el que abrió la brecha para hacer este recorrido de esta manera. Porque de otra manera había que dar una vuelta muy grande por la carretera central y era muy largo el trayecto. Pasa. Son oportunidades. Ahora, estas oportunidades que estamos hablando tienen que ver con el propio río, el estuario, o sea, todas las características, el manglar y toda la flora natural que había, las zonas de playa que estamos hablando, más una arquitectura vernácula. Pasa. Vamos a ir rapidito. Un campismo, debajo del mismo puente hay un campismo popular, o sea, todas las personas, los jóvenes, en tiempo de verano pueden ir a estas casas que están acá, la alquilan en un precio muy módico y pueden, por supuesto, utilizar todo el recorrido del río y utilizar todas las potencialidades del espacio a precios muy módicos. Pasa. Este es el espacio que hoy tiene, un ejemplo, el poblado de pescadores. Esto es una oportunidad, porque existen todo un grupo de personas que dominan el río, tanto de un lado a otro, que existe en el río. Pasa. ¿Es agua dulce? ¿Eh? ¿Agua dulce? De la entrada para acá es agua dulce. Bueno, otra de las potencialidades que existen en el lugar son 45 cuevas patrimoniales, con arte rupestre, con enterramientos humanos, con sitios funerarios, tienes de todo. O sea, todo eso que están viendo ahí está recogido en los censos arqueológicos, por lo tanto, no estamos hablando de un área muy, desde nuestros aborígenes, tenía mucha importancia. Por lo tanto, ellos se apropiaron de todo este espacio para asentarse. Y eso para nosotros es una oportunidad también. Pasa. Ellos, aquí hicimos dos listados, que no me voy a dedicar, con los problemas que tienen en la parte derecha y las oportunidades que tienen en el área izquierda. Por lo tanto, están viendo que el listado de oportunidades son mayor que los de debilidades. Pasa. Como el espacio es tan grande, decidimos dividirlo en estas tres grandes grupos para poder asentarnos en ellos. El primero va a tener 396 hectáreas, el segundo 801 hectáreas, el tercero 1739 hectáreas. Este tercero va a tener una parte de cueva, pero va a tener también una parte histórica, que les voy a hacer muy rápido después. Pero estamos viendo que una de las potencialidades que estamos hablando, que el 40% de los sitios arqueológicos que hay en la provincia actual de Mayagüez que están en este lugar. Por lo tanto, merece toda intención. Paz. Vamos a centrarnos en esta primera etapa que está alrededor de la desembocadura del río. Aquí al lado están algunos de los elementos puntuales de lo que están. Pero vamos de todas maneras a verlos uno por uno. Paz. Voy a ver estos dos puntos que están a la entrada de la cueva. A la derecha está la grada de la construcción naval del siglo XVI, que funcionó hasta el siglo XVII. Y aquí tiene una relación con México. De aquí se dice que salió, o sea, se construyeron barcos que vinieron a la conquista de México, desde este lugar. Es una de las gradas consideradas por los expertos que la han visitado, la grada más antigua. Grada es astillero, más antiguo que se conoce de América, por tipología. Y se logró a partir de la importancia, estaba amenazada por el petróleo. En esta área hay mucha extracción de petróleo. Y estos blancos que ustedes ven abajo, lo blanco que ustedes están viendo abajo, ya es un emplazamiento de petróleo. Y tuvimos que salir corriendo para protegerla antes que se nos adelantara. Sí. Entonces, esta fue el área que se protegió como monumento nacional. Tiene su tarja, que es esa que está al lado, que lo anuncia como monumento nacional. Y entonces, en la parte de atrás, decidimos también protegerla, que hoy está llena de guau. Y van a ver en otra diapositiva qué cosa es el guau y lo que produce el guau. Decidimos protegerla. ¿Por qué? Porque un astillero no existe solo. El astillero es un grupo de construcciones y elementos que van a hacer posible la existencia de cómo construir barcos. Por lo tanto, las naves que posiblemente acompañaron este astillero las huellas están ahí, a las cuales no se han investigado. Y entonces decidimos hacer un área de protección para evitar también de una manera u otra destrucción. Ya yo lo caminé y encontramos huellas de poste y demás, porque ahí está el suelo, el cálcico, y están las huellas de la ocupación del lugar. Por lo tanto, en el año 2013 decidimos que eso había que protegerlo y lo protegimos muy rápido. Pasa.
Verán, este es el croquis o el plano del lugar. Está publicado en esta revista, que se las puedo dar digital, que son las revistas de arqueología también del gabinete, y el artículo está dedicado completo a la investigación este astillero. Eso que ustedes están viendo ahí son las huellas de los tablones para montar el barco. Pasa. Miren el lugar. Todo eso que ustedes están viendo ahí son los tablones de las maderas que se ponían. Y los huecos, las huellas de poste para sostener los barcos. Todo está en el lugar. Ellos se ensucian con arena, nosotros venimos, la limpiamos, la barremos y no hay ningún problema. Pero todo está ahí, con la inclinación y todo que va hacia el agua. Pasa. Miren, con un texto de la arquitectura naval antigua y moderna de Marqués, que es un libro muy lindo, habla no solamente también de cómo se hacía el barco, sino de todas esas naves que acompañan la construcción naval. Por eso que nosotros sabemos las especificaciones que tienen que tener esas naves que tienen que estar allí y que en algún momento podemos investigar y buscar. Y esta era la manera en que se usaba. Estamos viendo abajo los tablones que se hacían y la manera en que se colocaba el barco en su construcción. Pasa. Al frente, que habíamos hablado del sistema defensivo San Dionisio, decidimos proteger toda esta área. Tiene una historia que está aproximadamente antes de 1790, que es cuando realmente se empieza a construir un sistema de protección militar para la entrada del río, porque tenía que ver con el avance económico que había en el lugar. Y entonces se crea este sistema. ¡Paf! Esto es lo que había. Esos son 3 fotos que gracias a los primeros pioneros norteamericanos que van terminando la guerra de independencia, que van por todos los lugares tirando fotos, aparece la publicación de estas 3 fotos. Y estas 3 fotos nos dicen, esta primera, que era el torreón de vigilancia que había y las guarniciones con estas casas vernáculas que estaban en el lugar. De otra manera, no sabíamos que existían. Lo que heredamos es otra cosa que la van a ver lo que pasó. Ahora, les voy a hacer la atención hacia este hueco oscuro que está en el torreón. Ese hueco oscuro que está en el torreón es que en el momento que termina la guerra de independencia, los americanos bloquean a la isla. Y cuando bloquean a la isla, tienen cañoneros, o sea, son barcos cañoneros que van a estar rodeando toda la isla. Y cada vez que ellos veían un puesto que tenía algo que ver con una defensa de España, le tiraban cañones. Y eso que están viendo ahí ustedes es la huella de uno de los cañones que le metieron los americanos, o sea, que le dieron los americanos a el lugar. Y eso es lo que hace que se destruya el torreón. Hoy no existe, lo que existe es la base que la excavamos, que vamos a ver ahora, me estoy adelantando, pero para sorpresa nuestra encontramos la huella del cañonazo en una de las piezas en el suelo. Pasa. Bueno, la documentación de los permisos, tanto Cuba como España, para lograr la construcción del espacio pasa. Y esto, ¿por qué obliga a que el escenario de esa entrada del río es donde está el círculo, que es Boca Jaruco? Como delante de sus narices ocurrían acciones navales, guerras, o sea, combates entre ingleses y españoles. Eso es un plano del archivo de India que de una manera ilustra las acciones militares que se hacen delante de él. Y entonces, esa era la función de él. Él tenía que fortificarse porque era, pudiera decir, era un frente de batalla. Pasa. Entonces, España tiene un golpe. El golpe de España es 1762. La Habana se pierde, los ingleses toman La Habana. Eso fue un golpe duro. Y La Habana, cuando se repone un año después, en el 63, 1763, él decide todos los errores que tuvieron, empezar un nuevo sistema defensivo y entonces crear por donde venían las cabezas de playa. O sea, generalmente cuando hay una guerra de este tipo, el militar viene por acá y te entra por atrás. O sea, usted se sobreentiende que por frente usted está esperando al enemigo, ¿no? Te viene, te hace una vuelta y te entra por detrás. Porque usted no piensa que por detrás no están. Lo mismo ocurre acá. Entonces empieza a crear muchos frentes para avisar, no tanto para hacer frente, sino avisar de lo que venía. Pasa la próxima. Y entonces crea todo un sistema defensivo
que los que están en rojo son los que se construyen y los que están en azules están en proyecto, pero no se logran construir. Pero estás viendo que es una red desde Matanza hasta La Habana. Porque era necesario que por cualquier lugar tener un choque que con cualquier enemigo que viniera se toparan con fuerzas españolas que estaban protegiendo el lugar. Pasa. Y estos son parte de lo que se empiezan a hacer alrededor de todo el perímetro de los construidos y que hoy, por supuesto, están. Pasa. Bueno, aquí están las excavaciones que se hacen. Son 5 campañas que se logran hacer en diferentes años, en el año 9, en el 12, en el 13, en el 17, en el 18. Pasa, porque vamos a ver la realidad. La estratigrafía que hay en el lugar es muy fuerte por el uso que ha tenido el espacio. El espacio estuvo tapado entre 40 y 70 centímetros por usos sucesivos y por lo tanto todo el mundo echaba una capa y nivelaba y controlaba el espacio. Eso que ustedes están viendo ahí con capas diferentes son el uso que se va tapando y se van rellenando a partir de esas necesidades del espacio. Mírenlas ahí, eso es un corte que se hizo y miren todas las capas en la estratigrafía que logramos lograr visibilizar. Pasa. Ahora, si ustedes ven, ese es el torreón con el hueco en el 2012. Eso que ustedes están viendo allá, llegamos, era la pista de baile del espacio, porque el lugar, una de las últimas usos que tenía era un círculo social, como decir, un espacio para bailar, divertirse. Y esa era la pista de baile. A punto que nosotros empezamos a darle mandarria con los estudiantes y varios vecinos decían, oye, me están rompiendo la pista de baile. Y yo decía, tranquilo, ustedes van a ver que le queda más bonito. Y entonces ahí eso fue lo que logramos, todo el trabajo, hasta eso que usted está expuesto en ese lugar. Pasa. Seguimos ese mismo viaje, seguimos viendo los elementos que habían. Éramos un grupo de locos, realmente con mandarria para controlar todo lo que estaba haciendo y empezamos a sacar. Esto que ustedes están viendo a la izquierda era la cinterna. O sea, la cinterna o la alberca para la aljibe de la localización de agua. Estamos al lado del mar, casi no llueve. Entonces era necesario todo el agua pluvial captarla, guardarla, protegerla. Y eso es lo que hacen en estos contenedores que están en el lugar, con sus estucos y todo. Aquí también vemos esta alberca profunda, tapiada totalmente, como están viendo ahí, y logramos. Todo esto se hace en una semana. Un grupo le decía, un grupo de locos dando mandarria, quitando, ahí estamos viendo con barretas, rompiendo hormigón, quitando todo lo que estaba en superficie para lograr visibilizar lo que estaba debajo. Pasa. El otro elemento que vamos a revisar, que no sabíamos, a la entrada estaba aquella garita. Estoy usando fotos antiguas para que vean. Aquella garita, yo decía, una garita a la entrada tiene que ver con una cárcel, tenía que ver con... Para nada. Total, era una cocina. No entiendo por qué una cocina a la entrada de la casa. Pero que estaba enlazada con un camino, que es el camino que está allá, que iba hacia el mar. Tampoco entendíamos qué pasaba con ese camino de la cocina hacia el mar. Cuando localizamos planos en el año 30 y pico, 1830 y pico, de este lugar, nos percatamos que ese caminito iba para el común. ¿Saben qué cosa es un común? El baño, el retrete. Y entonces se usaba, aquella parte verde que está abajo, se usaba para botar la basura de la cocina, pero también botar las cosas del baño. Y el baño estaba una letrina en voladizo que daba al mar. Ahí están las huellas, hoy están las huellas de los postes de los horcones que aguantaban el común que iba en voladizo y que caía en los excrementos hacia el agua. Entonces, lo otro interesante es que aquí hay otro plano que aparece y estas huellas, porque hoy tiene una cortina de mampuesto que está alrededor, pero ahí estamos viendo las huellas de los postes. O sea, primero tenía una empalizada y después entonces se construye en un segundo momento la que ustedes están viendo acá. O sea, la que tiene que ver con el mampuesto y que protege hoy todo el espacio. Y acá estamos viendo algo que es una construcción, aquella que está arriba en la izquierda, que es el baño de los guardias. En La Habana estaba pasando lo mismo. En el medio del litoral, las mujeres y los hombres, por un problema de rescatarse, o sea, la cosa de que no me vieran, se cortaban en el mar, en el diente de perro, se cortaban como cuadrados, se hacía una caseta de madera y allá adentro se bañaban los hombres o se bañaban las mujeres. O sea, tú te bañabas en el mar,
pero nadie te veía. Entonces, aquí está la huella exactamente allí del baño de los guardias. O sea, cortaron, estoy hablando en la izquierda arriba, cortaron en el diente de perro, cortaron el cuadrado y está todo talladito donde estaba la caseta con el baño de los militares. Pasa. Comida de peces. ¿Eh? Comida de peces. Seguro. Y entonces seguimos en la otra campaña que hacemos, continuamos excavando hacia la casa que hoy existe en el lugar. Para asombro nuestro, el torreón existe. ¿Y a dónde fueron a parar todos los sillares que constituían miren el tamaño del hombre que está al lado, la altura que estamos hablando de 3 metros, casi 4 metros. Y para asombro nuestro, la casa está montada sobre los sillares. La nivelación del terreno lo hicieron sobre los sillares del torreón. Cogieron los sillares, crearon una balsa y sobre la balsa construyeron entonces la casa. Entonces le decía que para asombro nuestro, en la misma esquina encontramos el boquete del cañonazo que le dio a los americanos. Pasa. Otro elemento que no sabíamos qué cosa era, todo es sorpresa. Realmente fueron años de sorpresa, porque realmente usted sabe quién nos ayudó a conocer realmente lo que pasaba aquí, la COVID. La COVID. El COVID. ¿Por qué? Porque España escaneó en ese tiempo toda su documentación o parte de su documentación y la fue poniendo digital en unos sitios que nos dio acceso a nosotros a revisar. Y empezamos nosotros, por eso los mapas los estoy poniendo al final, no al principio, porque nosotros trabajamos sin planos históricos, era adivinando lo que nos estaba pasando y entonces las respuestas las tuvimos después. Cuando empezamos a encontrar los mapas, dijimos, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ya tenía todo congruente. Pero lo teníamos todo, ya era muy fácil la referencia. Entonces, este elemento que están viendo a mi derecha, que era un macizo que no sabíamos qué era, es el basamento del hornillo de bala roja. ¿Qué cosa es el hornillo de bala roja? Están viendo allí en el mapa de lo que encontramos después, que era una torre, que realmente era un horno que se calentaba las balas. Esas balas calientes se le ponían a los cañones y se incendiaban. Los barcos que entraban le partían con balas incendiadas. Sí, por aquí. Pero estaba muy cerca, el hornillo estaba muy cerca donde estaban los cañones, y eso me imagino, yo no sé si era a mano como se le llevaba la bala incendiada, pero había un medio de cómo llevar la bala hasta el cañón y lanzarla incendiada. Eso lo encontramos allí y después entonces supimos que. Lo mismo nos pasó, bueno, esta todavía no tenemos, la muchacha del centro que está parada en ese hueco, no sabemos qué cosa es todavía. Ese hueco. No sabemos. Ese hueco está allí, lo excavamos, pero no tiene salida, no tiene continuación, sin respuesta. Todo era quitando las capas vegetales, quitando todo lo que está. Usted está viendo toda la ocupación de hormigón, como se hizo un centro cultural, eran mesitas, sillitas, sombrillitas, y todo está modificado, relleno, y era adivinar, dar pico y pala, literalmente, para encontrar lo que hay debajo. Paso. Les decía que es un sistema. Y entonces, los cañones, cuando ellos destruyen el lugar, como tiene otra ocupación, los cañones, todo el cubano odió a España. Todo lo que dolía a España lo desaparecía, incluyendo los cementerios. Los pueblos cambiaron los cementerios tradicionales, generalmente los barrían y hacían nuevos cementerios, para no tener nada que ver con los cementerios tradicionales. Eso no ocurrió en mi pueblo. Eso era parte de la respuesta que se hacía. Y lo mismo ocurrió en este lugar. Lo primero que hicieron fue todos los cañones que había en el lugar, lanzarlos para el agua. Y entonces estos dos, cuando hicieron el círculo social, los sacaron del agua y los expusieron. Desgraciadamente, ya están totalmente desintegrados. O sea, ya la contaminación del agua de salobre con el exterior ya los tiene totalmente agrietados, son insalvables. Pero debajo, en el agua, todavía aparecen 3 cañones que están, hay 2 grandes y uno más pequeño, que están a unos metros del lugar, muy bien conservaditos, están intactos, sostenidos. ¿Ahí siguen? Ahí están, ahí son fotos del lugar que están, contaminadas con parte de las basuras de lo que había
Era una salida que tenía como unas riberas de barco y eso se cayó y ahí está junto con los hierros que eran parte de eso. Pero en el año 1962 está la famosa crisis de octubre. Yo no sé si ustedes, los más jóvenes, saben qué cosa es la crisis de octubre. No. Los más mayor sabemos qué cosa fue. La crisis de octubre fue el momento en que entre Cuba y Estados Unidos estuvo al romper una guerra atómica. Sí, la crisis de los misiles, ¿no? Exacto. Y entonces Cuba entera se volcó a la defensa. Y se creó esto que ustedes están viendo a la derecha, que fue un sistema de trincheras gigabetas, que van a recorrer desde este sistema de fortificaciones casi 3 kilómetros. Y todas las trincheras están intactas en el lugar, un poquito llenas de arena, de los ciclones que le entran, pero se barren y ahí están. Y eso es un testigo de un hecho histórico importante de 1962 y está allí. O sea, esto puede ser parte de la que se integra en el sistema defensivo, no solamente español, sino los procesos que posteriormente van a estar vinculados al lugar. Pasa. Nosotros no hacemos nada sin la comunidad, como les pasa a ustedes. Y por lo tanto, estamos excavando y estamos llenos de muchachos que no solamente para que miren, sino para que trabajen. Y ahí están un grupo de niños que ya no son tan niños, porque ya esto fue en el 2015, creo que, y ya algunos de ellos, esta misma que está con los pelos así, ya está estudiando en la universidad. Y le encantan los temas de excavación arqueológica. Algunos me dicen, ¿cuándo nos vamos para excavaciones arqueológicas? Porque le encanta. Y entonces, ¿cómo sembrarle desde los niños la historia desde su participación? Y aquí estamos en los trabajos ya de la alza de todo lo que está pasando en el lugar. Pasa. La última incidencia que aquí están viendo los dos muchachos que hicieron la tesis, que está en camiseta con short, y la muchacha que tiene la blusa negra con el pantalón corto, era un matrimonio que hoy están separados. Ellos que participaron con el profesor también en el trabajo. Después de esto nos fuimos para Matanzas. Cuando estábamos haciendo esto, Alejandro, usted estaba allá no, de aquí salimos para Timbirato. Usted estaba allá en La Plata. La Plata. En La Plata. Usted de La Plata fue para Timbirato y nosotros nos unimos de aquí, seguimos para allá. Y entonces no había... 4, ¿no? Sí, 4. Fueron ellos dos y estaba Ismael y la otra muchacha, la rubia que está que es profesora de la facultad hoy. Julito está trabajando conmigo en la facultad, o sea, en el Consejo Nacional de Patrimonio. Miren acá todo el trabajo que se hizo para buscar este elemento que era la casa. Y entonces se tuvo que levantar mucha tierra para llegar al lugar. Estamos hablando de 70 centímetros casi de quitar tierra para llegar al lugar donde estaban. Y miren la cantidad de niños, la cantidad de gente trabajando. Pasa. Miren la cantidad de tierra que se movieron en ese momento para lograr donde estaba la casa y donde estaba esto que tiene otra historia. Pasa. La primera parte era donde estaba la casa. Encontramos este canal tallado en la roca. No sabemos para qué se usa todavía. Todavía nos falta seguir excavando. Fue necesario por el ciclón taparlo. Lo estaba lavando y entonces decidimos taparlo con la misma tierra. Las personas que están cuidando ahí lo que hicieron fue taparlo nuevamente. Es muy fácil ya de saber dónde están todos los elementos. Se hizo un levantamiento de huella por huella. Ahí están las huellas de las cocinas, de la casa, todos los elementos que estaban haciéndose. Y por supuesto, ahí está presente todos los elementos de esa casa primaria que estamos viendo. Pasa. El segundo fue lo que no sabíamos que era. Este cuadrado. Fue necesario romper todo ese hormigón. Vimos la foto que había un elemento que era en una alzada, sabíamos qué cosa era, y salió este cuadro. Cuando aparecieron los mapas, sorpresa nuestra. La base del pararrayo. Las hipótesis fueron desde uletrina. Le decíamos, bueno, si está el torreón, era muy fácil. Si la persona estaba muy apurada, salía corriendo, iba a hacer sus necesidades en un cubículo muy cercano a él. Para nada. Era la base del pararrayo. Miren ahí el plano. Está el torreón, el pararrayo, que va exactamente al lugar donde estamos encontrando. Pasa. Bueno, el equipo logró hacer un estudio aplicando la matriz de toda la casa, cómo fueron los hechos de ocupación
y de desarrollo de esta casa. Todas las modificaciones, todas las transformaciones fueron registradas de una matriz. Al lado ahí está una sección de esta matriz, porque esta es la de la fachada. La matriz es gigantesca, porque se le hizo a toda la casa, a todos los elementos que componen esta vivienda. Y la evolución, gracias a ello, se pudo localizar cuál elemento vamos a proponer eliminar y cuál se van a quedar. Pasa. Esta fue lo que le estamos hablando, que era la balsa con los sillares que constituían. Se hizo un cálculo del volumen de los sillares, se hizo un aproximado de cuánto eran las dimensiones los sillares y se hizo el cálculo que se dio debajo de la casa, es esta área en la que está ocupada por esos sillares. Pasa. Bueno, estos son de manera general todos los espacios que se han intervenido dentro de este espacio, pudiéramos decir, defensivo. Pasa. Este es el plano resultante de todas las acciones y todo lo que constituye esto acá, en planta. Pasa. Y aquí hay una reconstrucción de toda la época a partir de una línea de tiempo y abajo la fisonomía, el perfil de cómo va cambiando hasta llegar al actual del mismo espacio. O sea, desde un momento que era muy elemental, muy sencillo, hasta la última propuesta en el 62 que tenemos nosotros en los planos que nos permiten hacer esta comparación. Cambios hasta de los faroles. Pasa. Aquí es donde le empiezo a decir los planos. Miren el plano resultante con todo el levantamiento que hicimos nosotros y los estudiantes, y los planos. Este es el más importante porque es el que nos dio la idea final. A lápiz está puesto cada área, qué cosa es. Y esta era la primera acción, que era la planta de perfil en 1797, y todos los recorridos pasan. Va a ver la cantidad de planos que encontramos. Después, los proyectos incluidos. Miren ahí todos los planos que encontramos. Después, Bueno, para saber. fechado y todo. Gracias. Eso nos completa la información del lugar. Pasa. Este le decía que es más completo si se ve, cada uno está con lápiz descrito donde están. Acá en el extremo donde está en la línea está el común, que es donde habla de común, la cocina. Nosotros nos quedamos locos porque realmente no da la lógica. No te dice que a la entrada tú vas a encontrarte con la cocina. Es como llegar y a esa hora se pide un café. Se sobreentiende que era el lugar de protección donde estaba la vigía, donde estaba una cárcel que pudiera ser. Nada de eso, una cocina. Pasa. Del río encontramos esto que nos va dando idea de la ocupación de ese poblado. Pasa. Y este es uno de los más interesantes del río, con un proyecto, porque me está hablando de uno de los pueblos fantasmas que no existe hoy. Había un intermedio, este plano es del año 17 o 27, no me recuerdo exactamente la fecha, pero lo interesante es que me está poniendo el segundo pueblo, que es San Matías el Nuevo, o de los Almacenes, y que desgraciadamente en 1895 fue incendiado por los mambises por parte de la Guerra de Independencia y lo desaparecieron. Y ellos no decidieron reconstruirse, sino dispersarse en otros pueblos más cercanos. Pero anteriormente a eso, dentro de este espacio y el otro, había otro poblado que fue el antecedente de este, que era San Matías de Río Blanco del Norte, y que tiene la historia de que fueron los piratas los que le dieron candela, y se quedó en pie la iglesia y la casa del cura, que parece ser que era de piedra, el resto desaparece. Y es cuando surge el segundo poblado. Ya este segundo poblado, y nosotros estamos haciendo incursión en todo el río, y hemos encontrado dos espacios con alta posibilidad de que sea este primer asentamiento. Un primero, que tengo un rectángulo localizado en ladrillos de panetela, y un segundo, que hemos encontrado grandes montículos de teja y ladrillo, pero también hemos encontrado losas cortadas en piedra, y hay unas líneas paralelas que son como unas pirámides de rocas que posiblemente sean los muros altos de la iglesia, que al desplomarse lo que hicieron fue pirámide, pero que son a la vez alargados. No hemos excavado, simplemente estamos mapificando y localizando los posibles lugares a los cuales tenemos que centrarnos para localizar esto. Pasa. Les estaba diciendo el listado de cuevas, personalidades que han visitado, entre ellos Rivero Lacalle, no sé, es uno de los antropólogos más importantes que teníamos en Cuba y que tenía una relación con México espectacular. Ya fallecido, fue mi mentor, mi tutor
en mi entrada a la arqueología. Le debo a él el interés de la arqueología. Yo llegué, un muchachito de 14 años, yo quiero ser arqueólogo, me vieron hacer una cárcel. Está bien, venga, venga a excavar conmigo. Y a partir de ahí es que realmente lo que conozco y soy, se lo debo a este inicio. Paso. Este es el pueblo que les decía, uno de los pueblos fantasmas. Miren el área que quedó. Seara es parte de un espacio de hoy agrícola, pero cuando Seara, miran las huellas de colores de todo el lugar y te están los testimonios de la ceniza de lo que sufrió. Y dejaron su cementerio. El cementerio está en pie, está ahí. En la parte más alta está la iglesia, si miran el mapa, está la iglesia y el cementerio en la parte posterior. La iglesia, está el cementerio en pie, pero la iglesia no aparecía. Y empezamos a buscar, al frente hay unas vaquerías con unas naves de recría de cerdo. Y empezamos en esta última a ver dónde posiblemente estaban las huellas de la iglesia. Y cuando encontramos, para desgracia nuestra, el fondo de una de estas naves era el piso de la iglesia. Las cosas de la vida. Pasa. Entonces, este es el espacio con, pudiéramos decir, el derrotero que queremos proteger, vinculado también a todo el área que tiene que ver también con este momento del 62. Por eso llevamos hasta allá. Pasa. Vamos un poquito más rápido. Aquí está el derrotero de todas las áreas y toda la importancia que tiene para su declaratoria. Queremos hacerle una declaratoria a todo el espacio completo a partir del estudio que hicieron entre los muchachos y nosotros. Pasa. Y este es parte del resultante con todas las intenciones, con todas las pericias de que hay en este lugar, bienes que hay que proteger. Pasa. Ahora, esta protección no solamente es para quedarnos como lo que estamos hablando, hay que hacer gestión. Y la importancia que tiene dentro de esa gestión para explotación, que tiene que ser sostenible, tiene toda esta cobertura, tiene posibles áreas de gastronomía, áreas naturales, proyectos culturales, tiene música, tiene un patrimonio, tiene de todo. Por lo tanto, pasa, miren el plano, con todas las posibilidades que tiene de explotación a partir de esquemas a los cuales hay que centrarse para concentrar. ¿Quiénes van a ser los gestores? Bueno, eso lo veremos de la comunidad, cómo desarrollar todas estas actividades dentro de este espacio y ponerlo en función. Pasa. Estos son planos, ya son planos físicos hechos con todas las de la ley, con las áreas que hay que intervenir y las propuestas puntuales que están mapificadas, son ya en los casetes y todo, de los planos ya que hay. Pasa. Esta es la maqueta virtual que se logró hacer de lo que se quiere, esta imagen inicial, lograr del espacio que hay allí en el lugar. Yo les pido si pueden pongan ahora el video. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Estos son los planos puntuales ya de las áreas de parqueo, donde va a estar cada cosa, cada elemento que se necesita aquí. Todo ya está ideado. ¿Quieres saber el video? Sí, ponlo si puede. El video van a ver esto que hemos soñado, hecho ya en realidad, como si estuviéramos ya en un 3D dentro de este espacio. O sea, nuestra idea es que ellos se apropien. Esto se le presentó al Ministerio de Turismo. Y el ministro de Turismo, cuando lo vio, dijo, ¿cuándo empezamos a hacerlo? Literal. Sí. Bueno, esto es el resultado, esto que estamos viendo al final, ya todo el resultado de esa tesis de esos dos muchachos que lograron llevar no solamente los planos, sino llevarlos desde un proyecto. Nosotros en la tesis nos discutimos porque es muy, los tribunales de tesis son muy fuertes en Cuba, les aseguro. Y, y uno de los profesores decía, bueno, y el río, la contaminación del río, le decía, eso no es tema de la tesis de ellos. Ellos no están trabajando nada medio ambiente, ellos están proponiendo, los dejo más bien. Lo voy a pasar así. Que ahorita ya se desconectaron todos.
todo lo que se proyectó del espacio. O sea, ahora cualquier persona que va a invertir, usted le enseña esto, que sabe a dónde va dinero y qué va a lograrse. Y es muy elemental, y al final es un paseo marítimo con áreas de baño, que sería ahora darle una cualificación merecida a partir del uso de ellas. Las playas existen, no estamos inventando nada, eso está ahí. Este es el área de la fortificación, con la propuesta que ellos hacen de exhibición de los elementos a los testigos y el uso que se le puede hacer al espacio. La penca, la casa. Los espacios interiores, la maqueta. De la huella de la casa con la árboles también ahí. El área de Torreón. Ahí están la búsqueda de los cañones que están ahí para que los visiten. Hay una oferta dentro de la casa que tiene que ver con la careta para que las personas puedan y baños para que use la modalidad. Ahí están los baños. Casi todo después de haber usado el parqueo. Este es el primer ejemplo, uno de los ejemplos que le estamos diciendo que hemos